La península de Corea atraviesa hoy una creciente tensión que amenaza con desestabilizar un orden mundial que ha sido cimentado al amparo de las alianzas tras las guerras del siglo XX. El conflicto por el control de esta región tiene su origen en una guerra que inició en 1950 tras la ocupación de Pyongyang por las tropas de coalición encabezadas por el general Douglas MacArthur y que confrontó a China y Estados Unidos, dos de las potencias mundiales que cuentan con los ejércitos más numerosos y con la mayor capacidad nuclear en todo el planeta. Hoy, la lectura de los especialistas y medios de comunicación sobre el intercambio de amenazas entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un pareciera olvidar que existe una profunda carga ideológico-histórica, así como factores macroeconómicos que yacen en lo profundo del conflicto. Detrás del heredero de la dictadura de Kim Il-sung se encuentra una China que sin titubeos ha reaccionado ante la ocupación de la frontera de seguridad que representa la península coreana y que hoy mantiene vigente un tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua con Corea del Norte, que establece que si una de las partes entra en conflicto militar, la otra debe salir de inmediato en su asistencia. Así pues, la tendencia creciente de las declaraciones agresivas por parte del líder norcoreano contra los territorios de Estados Unidos, incluida la isla de Guam, parece insertarse en la lógica de buscar un ataque preventivo de parte del ejército norteamericano para asegurar el respaldo total de las tropas del presidente Xi Jinping. Connection México Global ha preparado en esta ocasión un análisis detallado de los factores que convergen en este escenario y que parecieran estar agotando las salidas diplomáticas, tal y como lo ha advertido el presidente ruso Vladimir Putin. Muy buenas tardes, nos encontramos al poniente de la Ciudad de México. Este es nuestro programa Políticamente Incorrecto, un espacio donde tocamos temas de la agenda nacional e internacional, sin censura y sin línea mediática. Me encuentro con Juan Iván Peña Neder, quien es analista político, tiene estudios de posgrado en Asia Pacífico y es además catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Juan Iván, buenas tardes. Muchas gracias, Adrián. En esta ocasión traemos a la mesa de análisis un tema que está dominando la agenda a nivel internacional, que es la crisis que está viviendo en la península de Norcorea. Juan Iván, me gustaría conocer de entrada cuál es tu lectura sobre los antecedentes históricos de esta situación, que creo que están jugando un rol determinante, dada la división ideológica, la división geopolítica entre Estados Unidos y China. Pareciera que es un factor local, pero detrás del tema de Norcorea está el gigante asiático, ¿no? El gigante chino. Ha estado en la parte central de lo que el análisis corresponde, Adrián. Ciertamente la península de Corea ha sido, solo por los últimos 2000 años, un centro de conflicto en el que los grandes intereses del imperio chino han preservado para garantizar su posibilidad territorial y ha estado en constante conflicto primero con Japón y luego, como bien lo señalabas, en tiempos históricamente muy recientes con Estados Unidos en la famosa Guerra de Corea. La península de Corea está dividida en el paralelo 38 en dos naciones diversas con un solo pueblo, Norcorea y Surcorea, la península, la República Democrática de Corea al norte y la República de Corea al sur, la que quedó definitivamente dividida en 1953 porque se finalizó la parte activa del conflicto, pero el conflicto entre ambas Coreas sigue vigente. Recordemos que es la única ocasión en que tropas del ejército popular chino se enfrentaron a tropas del ejército norteamericano lideradas por Douglas MacArthur, y en aquella ocasión el general MacArthur recomendó al presidente Truman que se utilizaran bombas nucleares para atacar la capital norcoreana en Pyongyang. No solo se trató de una frontera activa en la Guerra Fría, sino se trató también de la única posibilidad que existió en términos reales del inicio de una guerra termonuclear. En ese sentido, el conflicto siguió siempre vivo, nunca se terminó, siguió en un estado de hibernación que ahora se actualiza como lo ha hecho en otras ocasiones después de este periodo de confrontación militar. Sí, es un tema que viene desde 1950, un tema que no ha concluido, que por ahí decía Mao Zedong que Corea del Norte sea China como los labios a los dientes, ¿no? Hay intereses muy fuertes en la zona de la península norcoreana. Y en recientes fechas ha habido un escalamiento de la tensión dadas las constantes amenazas del régimen de Kim Jong. ¿Cuál es el rol que juegan estas amenazas? ¿De qué forma afecta o eleva la tensión en la zona? Es muy importante ubicar a Kim Jong-un como quien es para empezar el nieto de Kim Il-sung. Se trata de quien heredó la dictadura norcoreana en un contexto bastante complejo,
porque Norcorea es una república muy limitada, con capacidades económicas mínimas, que prácticamente no produce nada, que lo importa todo. Sus exportaciones son absolutamente mínimas y son casi totalmente hacia China. Esto quiere decir que se trata de una economía totalmente dependiente de China y que una sociedad con tanto atraso, con regiones francamente con hambre, donde la luz eléctrica es un lujo, tenga capacidad nuclear, nos habla mucho de quién puede estar atrás del interés. En una visión bastante limitada, diría yo, los típicos analistas occidentales suponen que Kim Jong-un puede sobrevivir y hacerlo en este contexto y tener armas nucleares como si se tratara de uno de los dictadores de Medio Oriente. O sea, suelen compararlo, por ejemplo, con Saddam Hussein, pero hay un error crítico, porque los regímenes de Medio Oriente son, primero, bastante autónomos, segundo, muy ricos, porque son dueños del petróleo, cosa que Norcorea no posee, y tercero y más importante, están prácticamente solos en sus afanes de crecimiento. Esto hizo que cuando Irán o Libia o Irak tuvieran posibilidades de llegar al armamento nuclear, fueran rápida y contundentemente detenidos por Estados Unidos, porque Rusia no tenía intención de apoyar a estos aliados preocupantes en Medio Oriente. Sin embargo, y evidentemente no es el caso norcoreano, porque quien está atrás de Norcorea, y creo que Mao lo expresó mejor que yo, pues es evidentemente el gran interés de la República Popular de China. Juan Iván, ¿y qué hay del papel de Rusia? El presidente Vladimir Putin ha hecho declaraciones sobre el tema, ha dicho que exactamente, es una diferencia diametral, ¿no? En el caso, por ejemplo, del derrocamiento de Saddam Hussein. Él asegura que el presidente norcoreano no va a permitir un escenario de ese nivel. Además señala que las constantes sanciones o las constantes resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU no han servido de nada, lo que apunta justamente a que el escenario termine en un escenario de conflicto. ¿Cuál es el papel que está jugando Rusia o de qué forma también se ha alineado un poco con los intereses de Europa? Porque por ahí también hubo una declaración de la canciller Angela Merkel, donde decía que exactamente, ¿no? Deben de imponerse más sanciones, pero siempre debe de buscarse la salida diplomática, la salida de la vía diplomática. Putin dijo, y con mucha eficacia, que los norcoreanos preferirían comer hierba, lo dijo textualmente, que abandonar su programa nuclear. Y con esto lo que quería expresar es que Kim Jong-un, a diferencia de los líderes de Medio Oriente, está absolutamente decidido a alcanzar capacidades nucleares superiores. De hecho, ya lo hizo. Hay pruebas claras de que Corea del Norte tiene misiles intercontinentales, tiene entre 60 y 70 cabezas nucleares con capacidad de detonarlas tanto en la isla de Guam como en Estados Unidos y no digamos en Japón. Entonces Vladimir Putin ha jugado un rol hasta donde le ha sido posible de intermediación, diciendo alejemos el lenguaje intermedio. El problema es que entre China y Estados Unidos no hay un lenguaje claro, porque los anglosajones con la pregunta agotan el tema, y entonces cuando Estados Unidos pregunta a China, los intereses norcoreanos, si nosotros los atacamos, te afectamos, y China contesta que no, Estados Unidos así lo asume. Pero el lenguaje chino es un lenguaje infinitamente más complejo, donde afirmar o negar no tiene mucho sentido, sino demostrar. Y esto hizo que en la guerra de Corea y en muchos otros escenarios, China nunca fuera contundente en sus respuestas y pretendiera que en realidad no estaba defendiendo determinados intereses. Sin embargo, es muy claro que el tratado firmado en 1961 entre Corea del Norte y China sigue vigente. Y hace poco el Global Times, que es el diario que el gobierno chino mantiene en inglés, decía en una de sus principales editoriales, sin duda, atrás de esto está la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno chino, sostenía que Corea del Norte, si atacaba primero los intereses occidentales, no sería respaldada con China, pero en caso contrario, de que fuera Estados Unidos, Corea del Sur o Japón quien atacara a Corea del Norte, esta contaría con todo el respaldo militar de la China popular. Sí, es determinante ese tratado de amistad y cooperación, que por cierto se va a ratificar en el 2021 y que viene a jugar también un factor muy importante dada la situación de China. China que atraviesa una crisis en materia económica, hay por ahí una deuda interna altísima que amenaza su estabilidad estructural y que puede ser, que parece estar siendo usada como un pretexto, ¿no? por la élite china para argumentar un conflicto con Estados Unidos. ¿Puedes explicarnos un poco esta situación, Juan Iván? Es muy correcto lo que dices. Mira, el próximo noviembre el Partido Comunista Chino tendrá su congreso y ese congreso es un congreso que está
siendo el resultado de muchas presiones interiores que bien pueden llevar al cambio completo del gobierno de Xi Jinping. Porque recordemos que Deng Xiaoping en los años 70 decidió modernizar a la costa de China e invirtieron muchísimo dinero y comercializaron, y todo lo que venía del extranjero lo invirtieron en esa zona para después ir haciendo que el resto de China fuera modernizándose. Sin embargo, el régimen interior chino es de un partido comunista que mantiene unos controles de la población muy altos, pero que ya en el comparativo, digamos, entre cualquier ciudad moderna de China y las ciudades del centro, pues es enorme. Entonces las presiones al interior del propio Partido Comunista exigiendo que haya más equilibrios en China son de tal tamaño que China necesita encontrar el pretexto, porque no va a ser posible, no solamente no va a ser fácil, sino no va a ser posible que en el mediano plazo los 800 millones de chinos que están en los niveles de supervivencia y de pobreza crezcan a los niveles de clase media que tienen las ciudades costeras. Entonces el Partido Comunista necesita encontrar el pretexto político ideal para no asumir una responsabilidad interna, sino derivar en algún enemigo exterior, típicamente el enemigo ideológico capitalista, que son los Estados Unidos, la imposibilidad de hacer crecer la economía China en los niveles de presión que ahora su sociedad tiene, porque antes, cuando todo China era pobre, pues el reclamo era menor, pero ahora que la diferencia se siente entre paisanos, el propio régimen interior está en riesgo. Juan Iván, me gustaría conocer también tu opinión sobre el tema del factor Japón, de qué forma juega ahí un elemento determinante y que pareciera que ha dado un viraje. Si en cierto momento Japón tuvo ahí alguna alineación con Corea del Norte por el conflicto que mantenía con la Corea del Sur, pero ahora hubo un cambio, ¿no? Hubo un cambio constitucional que lo hizo pasar de país no beligerante a un país que va a actuar en cualquier momento frente a las amenazas de Corea del Norte. Creo que has dicho lo más importante en todo el conflicto. En 2015, Japón cambió su constitución en el artículo 9 y dejó de ser este país que después de la Segunda Guerra Mundial le prometió al mundo no participar en conflictos bélicos, para convertirse de nuevo en una nación que se autodá el derecho de participar como un beligerante. Y lo demostró de manera muy rápida cuando Estados Unidos desplegó la séptima flota muy cerca del mar de China Oriental para amenazar a Corea del Norte, haciendo maniobras conjuntas con Corea del Sur. Japón inmediatamente sumó al más importante de sus navíos, el portahelicópteros Izumo, que es un enorme portaaviones que dice ser un portahelicópteros, para escoltar a los norteamericanos, dejando ver con esto su alineamiento. Y su alineamiento es porque, como bien dices, históricamente había tenido un conflicto con Corea del Sur por la posesión de algunas islas y atolones en el mar del sur de China, pero también tiene un conflicto mucho mayor con la propia China por las islas Senkaku, las que están siendo peleadas por estas dos enormes potencias, pero sobre todo China desplazó a Japón a un segundo lugar. La historia entre ambos actores es muy dura. Japón había invadido Corea y de ahí encabezó la invasión a Manchuria y al resto de China e impuso regímenes políticos contrarios a los que el pueblo chino deseaba, y tuvo una serie de actitudes que derivaron en la derrota japonesa de la Segunda Guerra Mundial e hizo que China, aliada de los Estados Unidos en aquel momento, tomara el rol protagónico de nuevo en el Pacífico, lo que viene haciendo ahora. Y entonces China empezó a crecer y Japón a decrecer, pero en términos económicos Japón se mantenía vigente. Cuando China en términos comerciales empata y luego rebasa a Japón, Japón empieza a tratar de impedir que este rebase fáctico lo convierta y lo condene en una potencia subordinada a China, y otra vez Corea se convierte en el ámbito de disputa. Por eso Japón se alinea a los intereses norteamericanos, o mejor dicho, a su propio interés geopolítico, para impedir que China siga creciendo y que él siga perdiendo sus capacidades comerciales en Asia, y se convierte en un actor militar importante, a grados que el primer ministro Shinzo Abe ha retomado los rituales de aplauso y consagración a los militares japoneses que actuaron en la Segunda Guerra Mundial y que los chinos consideran criminales de guerra. Entonces la historia es muy dura, la relación económica China y Japón es muy grande. Sin embargo, esto parece que no va a salvar la crisis por venir, que es una crisis en Corea, donde Japón es el principal beligerante. Sí, es una crisis en la que también ya el gobierno mexicano dio un paso. El gobierno mexicano hace poco decidió expulsar al embajador de Norcorea. ¿Cuál es tu lectura de esta decisión? Que el canciller Videgaray muy hábilmente
decidió la expulsión del embajador por considerarlo persona non grata, precisamente porque México desde los tratados de Tlatelolco fue el principal impulsor de la no proliferación de armas nucleares y es un país que ha mantenido siempre una línea en que las armas nucleares no deben ser adquiridas por ninguna nación. Sin embargo, la lectura simple es que el país se alineó a los Estados Unidos cuando en realidad seguramente fueron precisamente presiones japonesas, como sucedió casi de manera inmediata en Perú, donde Japón tiene también muy grandes intereses, los que hicieron que se expulsara al embajador norcoreano. Mi lectura es que fue Japón quien cabildeó la expulsión del embajador norcoreano y que México hizo bien en expulsarlo porque es congruente con su discurso histórico sobre la no proliferación de armas nucleares. Sí, muy bien, Julián. Pues parece que estamos frente a un escenario que de alguna u otra forma va a derivar en un conflicto termonuclear. Pareciera que todo apunta hacia allá. El presidente Vladimir Putin lo ha dicho, que deben de tomarse en cuenta las amenazas porque al parecer se trata de actores que no se quedan quietos, pues que pasan realmente a la acción, ¿no? ¿Algún comentario extra con el que quieras concluir? Sí, evidentemente Donald Trump ha contestado a la patética retórica norcoreana con una contundencia sólida. También vemos que se están abandonando las opciones diplomáticas porque en realidad tú no puedes impedir que haya exportaciones a Corea si las exportaciones las hace China. Y Estados Unidos ha dicho que pretende castigar a aquellos que tengan comercio con Corea del Norte. Y obviamente quien puede ser castigado por este hecho pues solamente es China, porque es quien mantiene la enorme balanza comercial con Corea del Norte. Y entonces estamos frente a un conflicto comercial China-Estados Unidos patentizado precisamente por la crisis de Corea, nuevamente. Muy bien. Pues me gustaría recomendarles un artículo que vamos a estar publicando en nuestra página de internet, La crisis coreana, la Segunda Guerra Fría, que pueden descargar en nuestro sitio www.connectionmexicoglobal.com. Bueno, pues para cerrar, me gustaría recomendarles un libro del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, China, quien fue el responsable de reconciliar a Estados Unidos con la nación asiática en tiempos de Nixon. Y también los invitamos a que descarguen nuestro documento La crisis coreana, la Segunda Guerra Fría, que está disponible en nuestro sitio www.connectionmexicoglobal.com. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, @CMG México y en Facebook Connection México Global. Muchas gracias, Juan Iván. Al contrario, Adrián, gracias a ti y a nuestro auditorio.